Hola de nuevo, vamos a ver ahora los concursos en materia penal. Como siempre, tengo que hacer la advertencia de que estos videos no se bastan a sí mismos, son resúmenes hechos por este profesor. Por lo tanto, se sugiere a los estudiantes que no vean solamente este video, sino que también lo complementen con trabajo personal, consultando un manual, o si quieren recibir también clases directas. Si van a estudiar de un manual, les sugiero el mío, Manual de Derecho Penal, parte general, que pueden encontrar en librotecnia.cl, y si quieren recibir clases directas, les sugiero que puedan tomar clases de Derecho Penal online en Tutores Derecho Capacitaciones. Más información pueden encontrar en tutoresdc.cl, en el WhatsApp que se indica aquí, en este correo o en este correo electrónico. Vamos a lo nuestro, que es los concursos en materia penal. Partamos por las reglas concursales generales, partiendo por el concurso real. ¿Cuál es el fundamento del sistema concursal chileno? Se trata de decisiones de carácter político-criminal que dependen mucho del mayor o menor sentimiento de humanidad y de racionalidad que se tenga. En Chile, la regla general es el sistema de acumulación material de las penas que se contempla en el artículo 74, inciso primero del Código Penal, que dice lo siguiente: el culpable de dos o más delitos, al culpable de dos o más delitos, se impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. Perdón, me equivoqué. La excepción a esta regla general exige aplicar la pena del delito más grave, criterio que se contiene en el artículo 75 del Código Penal, que dice: la disposición del artículo anterior no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea el medio necesario para cometer el otro. En estos casos, solo se impondrá la pena mayor asignada al delito más grave. El criterio para distinguir entre los concursos exige determinar cuándo nos encontramos ante una unidad y cuándo ante una pluralidad. La unidad de delito es exclusivamente jurídica. La unidad de hecho se refiere a un conjunto de sucesos que ocurren en una misma dimensión espacio-temporal, dentro del cual se realiza al menos un tipo penal. Vamos a la regla general entonces en materia concursal, comenzando por el concurso real. El concurso real es la regla general. Artículo 74 del Código Penal. Al culpable de dos o más delitos se impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. El sentenciado cumplirá todas sus condenas simultáneamente, siendo posible. Cuando no lo fuere, o si de ello hubiere de resultar ilusoria alguna de las penas, las sufrirá en orden sucesivo, principiando por las más graves, o sea, las más altas en la escala respectiva, excepto las de confinamiento, extranamiento, relegación y destierro, las cuales se ejecutarán después de haber cumplido cualquier otra pena de las comprendidas en la escala general del número 1. ¿En qué consiste el concurso real? Consiste en que diferentes hechos constituyen delitos distintos, que son punibles, cada uno en forma independiente. ¿Cuál es el tratamiento penal del concurso real? La regla general es la aplicación simultánea de todas las penas. Lo anterior sucederá, naturalmente, cuando puedan cumplirse en forma simultánea. Si son penas privativas de libertad, no podrán cumplirse así. Se cumplen en forma sucesiva, comenzando por la más grave.
segunda y tercera situación de las reglas generales en materia de concurso, el concurso ideal y el concurso medial. ¿Qué es el concurso ideal o concurso formal? Artículo 75. La disposición del artículo anterior no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea el medio necesario para cometer el otro. En estos casos, solo se impondrá la pena mayor asignada al delito más grave. Entonces, ¿qué es el concurso ideal, denominado también concurso formal? Es aquel en que el mismo hecho constituye dos o más delitos, y puede ser ideal heterogéneo, es decir, los tipos penales infringidos son diferentes, por ejemplo, violación, incesto, delitos preterintencionales o cuasi delitos con múltiples resultados, y por otro lugar, ideal homogéneo, es el mismo. O sea, ejemplo, dar muerte a varias personas. Esto es discutido porque según el profesor Echeverry se trataría de un concurso real. ¿Qué es el concurso medial? Es una especie de concurso real. Consiste en el caso de que un delito, está mal escrita la diapositiva ahí, un delito es el medio necesario para cometer el otro. Por ejemplo, falsifico un documento público para estafar. ¿Cuál es el tratamiento penal del concurso ideal y del concurso medial? ¿Cuál es su fundamento? La mayor benignidad en estos casos se fundamenta en el menor juicio de reproche. El delito más grave es el que tiene asignada la pena más alta en la escala del artículo 59 del Código Penal, que vamos a ver en otro video. Se presentan problemas cuando haya que elegir entre penas privativas de libertad y restrictivas de libertad, cuando estas últimas son de mayor duración temporal. La decisión es casuística, en caso de duda, cuál es la solución, o ir al reo. ¿Qué pena es mayor? Pena mayor es la que constituye el grado superior de la más grave, cuando está compuesta de diferentes grados. Si está compuesta de un único grado, pena mayor es solo la más grave. Finalmente existe una excepción de la excepción. Si es más beneficiosa la acumulación material, se aplicará el artículo 74 y no el 75 del Código Penal. Para tener un poco más de claridad en referencia a cuál es pena superior, les dejo brevemente este esquema donde está explicado el sistema de graduación de las penas en Chile, cuál es la pena, cuál es su grado y cuál es su división en grado. Se los dejo un momento para que lo puedan observar. ¿Cuáles son los casos concursales cuáles son los concursos que se excluyen del régimen concursal común? El régimen concursal común es el que está representado, por lo que vimos, por el concurso real, por el concurso medial y por el concurso ideal. ¿Cuáles son los casos que se excluyen del régimen concursal común? Son 4 grupos. Por existir unidad jurídica de acción, primer grupo. Segundo grupo, por existir un concurso aparente de leyes. Tercer grupo, por existir un tratamiento legal especial. Y cuarto grupo de casos, por existir una reiteración, otro error en la diapo, una reiteración de delitos. Casos de exclusión por existir unidad jurídica de acción. ¿Cuáles son estos casos? Por existir unidad natural de acción, por existir un delito continuado, por existir unidad natural de acción. Esta exclusión se explica en que no habría concurso porque la ejecución de la conducta no necesita complementarse con los requisitos de otros delitos. Por ejemplo, varios golpes son un único delito de lesiones. En un mismo contexto, el hurto de cosas ajenas son un único delito de hurto. Y a propósito del delito continuado, esto significa que varios hechos
se consideran como una unidad por criterios humanitarios. Esta situación exige los siguientes requisitos. Primero, unidad de bien jurídico. No se puede referir a bienes jurídicos personalísimos, por ejemplo, la vida. 2. Un mismo objeto material. 3. Unidad temporal. 4. Unidad de dolo. Y por último, inequidad al aplicar las reglas comunes, o sea que se trate de una pena desproporcionada. ¿Cuáles son los criterios para excluir del régimen concursal común en virtud de un concurso aparente de leyes? Tenemos en primer lugar por el non bis in idem, primer criterio, y en segundo lugar por el principio de insignificancia. El criterio del non bis in idem justifica el concurso aparente de leyes en virtud de los siguientes principios: el principio de especialidad, el principio de subsidiariedad y el principio de alternatividad. Ya vamos a ver los casos. Y en virtud del criterio del principio de insignificancia, justifica excluir del régimen concursal común al concurso aparente en virtud del siguiente principio, que es el que se denomina de consunción. ¿En qué consiste el principio de especialidad? Sostiene que cuando todos los casos concretos se subsumen en el supuesto de hecho de la norma, esa norma va a ser norma especial. La norma general, en cambio, es aplicable al menos a un caso concreto adicional no subsumible dentro del supuesto de hecho de la primera, la cual prefiere, la especial prefiere. O sea, cuando una norma general, cuando es aplicable a más supuestos de hechos. Ejemplo de norma especial frente a norma general. El decreto con fuerza de ley 707 contiene en su artículo 22 un delito que se llama giro doloso de cheques. En el artículo 468 del Código Penal existe un delito que se llama estafa. ¿Qué norma es especial? La del decreto con fuerza de ley 707. ¿Por qué? Porque el delito de estafa es aplicable a más casos, es subsumible a más casos. Esa es la razón. Principio de subsidiariedad. ¿De qué se trata? Significa que la norma aplicable supletoriamente en caso de no mediar otra norma. Significa entonces que la norma es aplicable supletoriamente en caso de no mediar otra norma. Existe dos clases de subsidiariedad. La subsidiariedad expresa, que es conocida como subsidiariedad formal, y la subsidiariedad tácita, que es conocida como material. ¿En qué consiste la subsidiariedad expresa formal? Cuando el hecho está conminado con una pena más grave en otra ley y se desprende de la misma ley. Por ejemplo, artículo 14, inciso primero de la ley 20.066, a propósito del delito de maltrato habitual, que dice lo siguiente: delito de maltrato habitual: el ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto de alguna de las personas referidas en el artículo 5 de esta ley, se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo medio, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará solo la pena asignada por la ley a este. Ese es un ejemplo de subsidiariedad. ¿Y qué es la subsidiariedad tácita o material? Es aquella cuando la realización de un tipo, en la realización de un tipo penal interviene menos intensamente que otro tipo realizado en los bienes afectados. Supuestos de materialidad material. Esto es de construcción dogmática, y es bien interesante. ¿Cuál es el fundamento? La realización de un tipo penal interviene menos intensamente que otro, ¿ya?, que otro tipo que se ha realizado en los bienes afectados. Y estos son los supuestos. Los delitos de peligro abstracto ceden ante el peligro concreto. Dicho de otra manera, el delito de peligro, en caso de duda, estamos hablando, siempre estamos explicando supuestos en que existan dudas. El peligro concreto prefiere al peligro abstracto. Segunda regla: los delitos de peligro concreto ceden ante los delitos de lesión.
Dicho de otra manera, los delitos de lesión prefieren a los de peligro concreto. La tentativa es subsidiaria a la frustración. La tentativa es subsidiaria a la frustración. ¿Qué significa eso? Que en caso de duda, ¿qué se aplica? La tentativa. Aquí está redactado distinto que el caso de arriba. Cuando se dice cede, prefiere la lesión. La frustración es subsidiaria a la consumación. La complicidad es subsidiaria a la instigación. O sea, la instigación va a ser subsidiaria a la autoría. Ejemplo, la lesión corporal consumada es subsidiaria al homicidio. La lesión corporal consumada es subsidiaria al homicidio. Principios de alternatividad y de consunción. Principio de alternatividad. Su contenido es impreciso y discutible. Se ocupa de resolver aquellos casos en que, de no proceder otros principios de solución del concurso aparente, un mismo hecho es que parte de dos o más tipos penales que lo han descrito a partir de diferentes puntos de vista y debe prevalecer aquel que posea la sanción más grave. O sea, la alternatividad no será lo mismo que la subsidiariedad. Yo no, sinceramente no veo la diferencia. El supuesto, la sanción más grave prefiere a la menos grave. El homicidio prefiere a la lesión corporal, ¿se entiende? El peligro concreto al abstracto, pero aquí no necesariamente tienen distinta pena. Pero aquí claramente tienen distinta pena, la frustración a la tentativa, la consumación a la frustración. Es como la misma regla, pero explicada al revés. Pero según la doctrina mayoritaria en Chile, en realidad los únicos principios que se aplicarían en materia de concurso aparente serían el de especialidad y el de consunción, que vamos a ver ahora. El principio de consunción conduce a afirmar que un precepto desplaza a otro cuando por sí solo incluye o consume el desvalor que el otro supone. El contenido de ilícito y de culpabilidad del delito más leve es coabordado por el más grave. Por ejemplo, el robo con fuerza absorbe al hurto y el robo con violencia absorbe al con fuerza. Entonces, si el hecho empieza con violación de morada, después robo con fuerza y después hay robo con violencia, el robo con violencia absorbe al robo con fuerza y el robo con fuerza absorbe a la violación de morada. Exclusión por casos en que la ley dispone tratamientos especiales. El Código Penal contempla muchos casos. A modo ejemplar, la que ordena una acumulación material de penas entre la sublevación y los delitos que se cometan durante ella, artículo 131. La regla del secuestro o sustracción de menores con violación, homicidio o lesiones, artículos 141 y 142, inciso final. Regla especial de aplicación de torturas seguidas de muerte o lesiones, artículo 150A. Por último, exclusión por existir reiteración de delitos. Tenemos la reiteración de delitos de hurto del artículo 451 y la reiteración de delitos de la misma especie del artículo 351 del Código Procesal Penal. Comencemos con la reiteración de hurtos. En los casos de reiteración de hurtos, aunque se trate de faltas a una misma persona
o a distintas personas en una misma casa, establecimiento de comercio, centro comercial, feria, recinto, lugar, el tribunal calificará el ilícito y hará la regulación de la pena, tomando por base el importe total de los objetos sustraídos y la impondrá al delincuente en su grado superior. Esta regla sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 447. Entonces, en la reiteración de hurtos, ¿qué significa? Debe acreditarse que cada hecho separadamente considerado constituye un hurto delito, o sea, de una cosa de valor no superior a media unidad tributaria mensual. La regla sostiene que hay que sumar el valor total de lo sustraído para determinar la pena, según la regla del artículo 446, que establece la pena en base a un sistema de cuantías. Una vez hecho esto, se impone la pena en su grado superior, según la escala del artículo 59, que podemos esquematizar brevemente aquí. Reiteración de delitos de la misma especie. Artículo 351 del Código Procesal Penal. Reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie. En los casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie, se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimándolas como un solo delito, aumentándola en 1 o 2 grados. Si, por la naturaleza de las diversas infracciones, estas no pudieran estimarse como un solo delito, el tribunal aplicará la pena señalada a aquella que, considerada aisladamente, con las circunstancias del caso, tuviera asignada una pena mayor, aumentándola en 1 o 2 grados según fuere el número de los delitos. Podrá, con todo, aplicarse las penas en la forma establecida en el artículo 74 del Código Penal si, de seguirse este procedimiento, hubiere de corresponder al condenado una pena menor. Para los efectos de este artículo, se considerará delitos de una misma especie aquellos que afectaren al mismo bien jurídico. Entonces, son hechos punibles de la misma especie aquellos que afectan al mismo bien jurídico. Si las diferentes infracciones se pueden estimar como un solo delito, se impone su pena aumentándola en 1 o 2 grados. Si no se pueden estimar como un solo delito, se aplica aquella pena que, considerada de forma aislada, tenga considerada una pena mayor, aumentándola en 1 o 2 grados. Una vez aplicadas estas reglas, si es más favorable el artículo 74, prefiere este último. Ejemplo de infracciones que pueden estimarse como un solo delito. Abuso sexual. Varios abusos sexuales prolongados en el tiempo. Infracciones que no pueden estimarse como un solo delito. Violación de menor de 14 y abuso sexual propio, es decir, abuso sexual a mayor. ¿Se pueden estimar como un solo delito? No, porque no afectan al mismo bien jurídico. En un caso está la indemnidad del menor y en otro caso el desarrollo de su sexualidad, por ejemplo. Bueno, con esto terminamos la teoría del concurso en materia penal y vamos a pasar a otro video donde vamos a estudiar las circunstancias modificatorias de responsabilidad. Muchas gracias.